Mis hermanos, Dios me los bendiga. El tema de hoy se llama los tiempos finales. Es un tema muy amplio. Sí, les invito por favor a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Pedro, ¿sí? La segunda carta de Pedro, en el capítulo número 3. Vamos a leer los versículos del 8 al 18. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Esa es la base bíblica del día de hoy. Como apertura en este sermón, ¿qué podemos mencionar? Los sucesos actuales en el mundo son muchos. Muchos ahora último han ocurrido, cosas que no ocurrían cuando éramos menores. Tenemos la guerra que empezó Rusia contra Ucrania, un país gigantesco contra un país tan pequeño. El COVID, que sabemos que aún sigue molestando y atacando las vidas de las personas en todos los continentes. El notable avance de la ciencia, que quiere y busca curar el cáncer, el SIDA, la diabetes, muchas enfermedades más, pero no las ha podido aún vencer la ciencia. También vemos el calentamiento global, cómo se ha incrementado, cómo se deshiela el polo norte, los animales se mueren, no tienen dónde vivir, sobre todo los que son de frío, ¿no es verdad? Se están extinguiendo muchas especies que ya no hay más de las que Dios creó. Además, ¿qué pasa cuando se pierde el tema glacial en los nevados? De ahí se forman los ríos. Entonces ya dejan de haber muchos ríos aquí en nuestro país mismo. A lo que uno viaja a la sierra, usted va en avión, ya no va a ver los nevados como antes, que estaban copados de hielo en la parte alta. Ya se ve, ha disminuido un gran porcentaje el hielo en los nevados. Entonces, al no haber hielo, no hay río. Y si no hay río, no hay plantas, no hay animales, la población muere. Eso está ocurriendo de manera gradual y sistemática. ¿Qué más podemos mencionar? La último que estamos viendo ahora también es el invento de las monedas electrónicas. Se piensa dejar el papel moneda, las monedas físicas, hay monedas que sobresalen, el Bitcoin, el Ethereum, etc. Son monedas que se están usando en algunos países, que las están usando, como El Salvador, como una moneda oficial, con sus altos y bajos según el mercado. Pero toda esta ola de cosas son, ¿qué cosas? De los tiempos finales, como estamos viendo el tema de hoy, ¿sí? Pero dejando a un lado esto, ¿qué más se agrega a los tiempos finales? Se agrega el incremento de la inmoralidad, el incremento del pecado,
la corrupción en los países. Todos los días vemos en las noticias violencia, muertes, asesinatos, sicariatos, secuestros en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad de Guayaquil, en nuestra propia provincia del Guayas, cosas que cuando éramos pequeños veíamos en las noticias que ocurrían en otros países hace décadas atrás, y ahora lo estamos viviendo nosotros mismos, lo cual realmente es preocupante. ¿Qué más vemos en nuestro país y a nivel mundial? Más desastres mundiales, más guerras por todos lados. Es decir, que todo se va consumiendo, todo se va empeorando. Pero la palabra del Señor sí manifiesta claro que aunque el pecado abunde, siempre va a sobreabundar la gracia. Pero más allá de esto, sin embargo, es preocupante el tema de nosotros como iglesia. La iglesia, a pesar de todas las cosas que estamos mencionando en este momento, y habiendo otras que nos han topado, está letargada. No está caliente en el Señor. O está fría, o está tibia, pronta a ser vomitada. Pero está letargada, no está haciendo su rol, no está haciendo su trabajo. Vive de una manera cómoda, de una manera tan pasiva, como que si estuviera hipnotizada por el sistema mundano en el que estamos viviendo. Y además de esto se agrega lo que dice el apóstol San Pedro, los indoctos. Hay un montón de religiones. Y sobre todo esto, el ecumenismo. El ecumenismo es una palabra usada desde los años 80 que consiste en ¿qué? En la unión de los diferentes tipos de iglesia. Iglesia católica, iglesia evangélica, iglesia mormona, iglesia de aquí, iglesia inclusive de los judíos, iglesia de los musulmanes, iglesia de los budistas. Todos ellos se quieren unir en una sola. ¿Para qué? ¿Para qué? Con la finalidad de que haya un gobernante. Porque ellos no reconocen a Jesucristo todavía, no lo van a reconocer. Y al no hacer lo que hacen, crean una religión mundial que lo están haciendo, tomando como fuente a Abraham. Y esas son cosas que ya se están dando. Usted puede eso revisarlo en las noticias, como pseudos creyentes, entre ellos uno de estos falsos que es Cash Luna, y lo nombro tal cual, y sin ningún problema, con muchos más, se reúnen con líderes mundiales de otros países, de otras religiones, firman documentos, no siendo nada para nosotros, porque ellos no tienen ningún tipo de autorización de la iglesia cristiana como para que nos representen. Sin embargo, ellos hacen estas cosas. ¿Con qué finalidad? De que el ecumenismo se dé a cabo. Por eso nosotros como cristianos no podemos compartir con ellos. Todo lo que tiene que ver, que afecte la gloria del Señor, o que se vaya contra la palabra del Señor, como dice aquí, contra estos indoctos que son inconstantes y que tuercen las Sagradas Escrituras. Ellos van tras su propia perdición. Y el pueblo del Señor está frío, está aletargado, no sabe ni lo que escucha, no sabe ni siquiera ni compartir el Evangelio. Y hablando de un tema más, que aunque lo pasamos hace un ratito, que ya no hay que dejarlo de lado, el tema de las redes sociales. Redes sociales, bien puesto el nombre, cómo nos, y uso el plural, cómo nos enredan. Porque ni siquiera a veces nos damos cuenta qué tiempo, en minutos, en horas, cada día estamos enredados en las redes sociales. No importa cómo se llame, Instagram, Telegram, Facebook, lo que usted quiera, no importa el nombre. Hay muchas, ahorita hay demasiadas. Twitter, la que sea. Todas estas cuestiones lo que hacen al cristiano es absorberle su tiempo. Y recordando que el tema es los tiempos finales, la palabra tiempo va a ser el eje de toda esta predicación que estamos ahorita compartiendo con los hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros como cristianos no nos damos cuenta, nosotros al no hacer algo o nada de lo que Dios nos manda, estamos en desobediencia. Si estamos en desobediencia, significa de que no estamos en comunión con el Señor. Por eso es que Dios nos exhorta ¿a qué? A que nosotros no tengamos relación con el mundo. Dice el apóstol San Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Pero dejemos a un rato la parte teórica, la parte teológica, y vivámosla, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos, tanto le habla a ustedes como también me habla a mí. Ese es el sentido. Y si nosotros vemos por qué el Señor nos dice que nosotros no somos del mundo, porque Él pagó un precio, y lo vimos hace un rato en la Santa Cena, que nuestro hermano Wilson dio una pequeña reseña, pequeño mensaje, de que nosotros
obtuvimos una salvación a un precio carísimo según las Sagradas Escrituras, que fue la sangre de Jesucristo. Su vida entera, su cuerpo entero fue entregado en sacrificio por nosotros. Entonces, si nosotros no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Dios, al Señor Jesucristo, no al mundo, porque Él pagó un precio por rescatarnos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si nosotros no somos del mundo, somos del Señor, como dijo San Pablo. O sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Y tenemos nuestra ciudadanía, ¿dónde? En Ecuador. Sí, está bien, somos ecuatorianos, no hay problema. ¿En dónde tenemos la ciudadanía? ¿En Gringolandia? No, en los cielos. Tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Amén. En esta primera parte, que ya hemos abordado, a más de esto, es necesario hacer y tomar en cuenta algunas exhortaciones que Dios nos hace. Si un cristiano no está firme, va a caer. Va a caer. Si no estamos firmes, vamos a caer. Y el apóstol Pablo nos dice a todos, guiado por Dios, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque a veces somos muy ligeros para acusar a un hermano, o aunque no lo acusemos, quizás pensamos en contra de un hermano o de una hermana, o de una persona que ni siquiera tiene al Señor Jesús en su corazón, que no es salvo. Y somos muy ligeros para hablar en contra o pensar en contra de aquello. Pero no nos damos cuenta a veces de lo que tenemos nosotros mismos, ese pecado que nos asedia, con el cual tenemos que batallar todos los días, y pensamos más bien que estamos mejores que ellos. No podemos caer en el caso de la parábola que ocurrió el fariseo y el publicano, que el fariseo se declaraba justo y que decía con respecto al publicano que es un pecador, mientras el publicano reconoció su pecado y fue justificado según lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Tampoco quiere decir que tampoco vamos a exhortar a los hermanos que estén en pecado, porque la Biblia manda que tiene que haber en la iglesia disciplina, así como debe haber disciplina en la casa, que deben ejecutarla papá y mamá. ¿Ok? Amén. Si un cristiano no ora, si un cristiano no lee la Biblia, si un cristiano no medita en la palabra del Señor, no está creciendo, como dice el apóstol San Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si decimos que estamos en los tiempos finales, entonces se quiere decir que ya conocemos en qué estado estamos, que no somos inocentes, que no somos ignorantes de la situación que estamos viviendo. ¿Qué más podemos decir? Que solamente hay dos bandos: los que son cristianos y los que no lo son. Los que no son cristianos aún no son regenerados, aún no han nacido de nuevo, aún están en la oscuridad. Y este mensaje, obviamente, que está siendo grabado y ustedes lo escuchan, y obviamente también lo vamos a compartir. Tenemos que hacer un énfasis antes de continuar con lo que sigue. El tema de la Santa Cena. El tema de la Santa Cena es muy grave porque muchas personas no cenan. Otros no vienen a la iglesia el día que es la Santa Cena. Otros llegan tarde con la Santa Cena. Y otros, dos grupos más faltan. Los que cenan, lastimosamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, y acarrean juicio para sí mismos. ¿Y el Señor qué hace? Los tiene que castigar, los tiene que disciplinar, y viene una enfermedad sobre ellos, que eso es bíblico. Y los otros grupos, en cambio, son los cristianos que por la misericordia del Señor, si se ponen a cuenta con el Señor, participan de la cena dignamente y son edificados en su fe y salen consolidados y fortalecidos por la Santa Cena, que es un mandato del Señor, tal como lo es el bautizo y también como lo es el matrimonio, que son tres cosas que Dios nos ordena que tenemos que hacer. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra la forma y el proceder de nuestro Señor. Cuando leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Según la Biblia, nosotros, en Génesis 6.3, dice claramente que Dios le puso un tope al hombre. Máximo llegará a los 120 años. El hombre que mayor tiempo vivió, sabemos que fue Matusalén, que vivió 969 años, ¿no es verdad? Y el segundo fue Noé, que vivió 950 años. Y si queremos hablar del ranking, bueno, los tenemos a Adán, que vivió 930 años. Pero dejando a un lado el ranking de años, nos damos cuenta que las personas ahora buscan cada vez vivir más, ¿sí? Toman vitaminas y está bien, se operan, se hacen un montón de cosas en el cuerpo, y está bien hasta ciertos puntos. Pero el tema está que descuidan su salud espiritual.
Porque tenemos que cuidar el cuerpo, que es templo del Señor, y está bien. Pero los excesos también son malos. Y si usted se dedica más a cuidar su cuerpo físico y no a su alma, entonces está usted en ese momento infringiendo la ley del Señor, porque estamos siendo desequilibrados. No significa de que porque usted busca al Señor, usted va a descuidar su salud física, porque usted tiene que darle, yo también debemos dar cuenta al Señor ante el tribunal de Cristo, que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor nos dice claramente en su palabra, en el libro de Efesios: mirad pues con diligencia, Efesios 5, 15 al 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. La palabra de hoy clave es el tiempo, porque los días son malos. Nadie puede decir, por otra parte, que va a vivir 5, 10, 20 años más y después de tantos años haré esto o aquello. Yo en lo personal, de manera muy seria y con mucho respeto, lo digo, que yo he conocido a personas, y ustedes también, que han hablado: yo haré esto el próximo año, yo haré lo de aquí, yo haré lo de allá, y algunos de ellos ya ni están. Otros están hasta enfermos, otros no pudieron hacer lo que pensaban, porque no pusieron a Dios en su vida. No lo consideraron al Señor, porque el hombre necio obviamente piensa de que va a vivir largo y tendido, que puede tomar decisiones cuantas veces quiera y como sea, pero no sabe que el tiempo es del Señor y que solamente Dios manda. Él manda, no hay quien más, no hay más quien rija. El cielo manda, el cielo gobierna, el hombre no gobierna. Cuando hablamos de tiempos finales, mis amados hermanos, tenemos que considerar dos cosas. Y dentro de esas dos cosas está el centro, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a venir. Su venida es inminente, es decir, que se va a dar porque se va a dar. ¿En qué tiempo? En las sazones y en los tiempos del Señor. Los mismos apóstoles, si usted revisa el libro de Hechos capítulo 1, antes de ascender al cielo le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, dinos cuándo van a hacer todas estas cosas. Tranquilo, le dijo, no les corresponde a ustedes saber las sazones, que están solamente en la potestad del Padre. Ni aun los ángeles del cielo lo saben, sino solamente el Padre lo ha reservado bajo su potestad. Es un misterio el tiempo. Por eso dice el apóstol Pedro, que hemos leído, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, el tiempo del Señor no es como en estos tiempos que tenemos un relojito. No, ese tiempo no funciona así. Dios es eterno, Él no se cansa. Él creó todas las cosas, y no por haber creado todas las cosas se fatiga. No por haber creado todas las cosas ya no hace nada, está sentado ahí sin escucharnos. Todos los sonidos de la tierra, sus voces, las mías, la de los animales, la de los niños, el sonido de las plantas, de los carros, el Señor lo oye todo. El Señor lo ve todo. No estamos diciendo que el Señor es parte de la pared, ni es parte del techo, ni es parte de la tierra, porque eso es una doctrina demoníaca, eso se llama panteísmo. Una cosa es que Dios lo vea todo, que Dios le escuche todo, pero Dios no está formando parte de la pared, por si acaso. Tenemos que en esa parte tener bien claro: Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, tiene muchos atributos más, pero Dios sabe todas las cosas y en el tiempo de Dios se van a dar. Entonces, cuando hablamos de los tiempos finales, estamos hablando de que el Señor Jesucristo va a venir en un día determinado, pero para eso tenemos que considerar dos aspectos, como dije hace un rato. Antes de su venida van a ocurrir cosas que ya están profetizadas, y después de su venida van a ocurrir más cosas. Antes de su venida va a ser el arrebatamiento de la iglesia, entre unas cosas, y después de su venida va a ser ¿qué cosa? El tribunal de Cristo, el juicio ante el trono blanco, cielos nuevos y tierra nueva. Porque dijo el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, que todo va a ser quemado. Dios le prometió a Noé que no destruiría la tierra nunca más con agua. Y está bien, pero el Señor se reservó el fuego para el día final. El día del Señor vendrá y habrá lamento y lloro en aquellas personas que obviamente no son salvas. Entonces vamos a entrar en materia, mis amados hermanos. Vamos a ver de manera breve 5 aspectos en este pasaje bíblico que acabamos de leer en 2 de Pedro, capítulo 3, del 8 al 18. El primer aspecto es que Dios es soberano y siempre tiene el control de los tiempos. El Señor siempre tiene y tendrá el control de los tiempos. Vamos a revisar por favor en Génesis capítulo 1,
Del versículo 14 al 15. Dice el Señor: entonces dijo Dios, que haya luces en la bóveda celeste que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días y los años y las fechas especiales. Y así fue. Es decir, vemos desde el comienzo, cuando el Señor puso el cronos, que es nuestro reloj, como hombres, como creación, que el Señor ya estableció la manera de cómo poder, el hombre al menos, porque el Señor no necesita de reloj, cómo estableció los tiempos. Y para ello, obviamente, usó, ¿qué cosa? Su poder para crear a los astros en el firmamento, que son los que permiten regir las horas. El segundo pasaje está en Job capítulo 24, versículo 1, que dice, Job 24, 1, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Un misterio realmente. Job fue un hombre usado por el Señor, un buen testimonio tuvo él, perdió todo y luego Dios lo restauró. Pero él claramente lo manifiesta, que para Dios no son ocultos los tiempos. Y si no son ocultos los tiempos, significa que tampoco es oculto lo que yo pueda hacer, aunque esté en un lugar muy oscuro o muy recóndito. Y como siempre dicen los pastores, no importa mi hermano donde yo esté. Puedo engañar al pastor, puedo engañar a los hermanos, puedo engañar a mi esposa, a mi jefe, a mis hijos, a mis nietos, pero al Señor nunca lo voy a engañar, porque ahí no hay cómo esconderse. Cuando Adán pecó, se escondió. Entonces vemos claramente que aunque se quiere esconder el hombre, aunque piense que no está el Señor ahí, ahí también está en los ojos del Señor. El Señor tiene control del tiempo. Ese pasaje está en San Mateo 24, 36, que dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En segunda parte, vamos a ver, mis amados hermanos, que Dios nos concede tiempo para arrepentirnos. El Señor es bueno. Nos concede un tiempo para arrepentirnos y para que seamos salvos por su gracia. Y esto lo podemos ver desde Génesis 3:21. Volvemos otra vez a la palabra del Señor, que desde el comienzo el Señor tiene misericordia, nos da tiempo para arrepentirnos, no nos elimina apenas hemos fallado, Él nos da muchas oportunidades. ¿Qué hizo? Dice aquí, el Señor Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mucha gente dice, bueno, si yo hubiera estado en lugar de Adán, o las mujeres dicen, si yo hubiera estado en lugar de Eva, no hubiera pecado. Pero realmente creemos firmemente que hubiera ocurrido lo mismo. Hubiera ocurrido lo mismo tarde o temprano, porque la curiosidad, la tentación, el momento de que llegó la prueba, lastimosamente, no solamente falló Eva, sino también falló Adán. Para el Señor hubiera sido fácil, súper fácil, quitarle la vida, hacer de nuevo al hombre, hacer otra mujer, y ni siquiera hubiera estado jamás en la Biblia, porque el hombre nunca se hubiera enterado de lo que ocurrió. Y todo pasaba de nuevo. Pero no fue así. El Señor, una vez que creó al hombre, lo hizo una vez. Y a la mujer. No fue necesario hacer ni crear más hombres ni más mujeres. Ya el Señor lo hizo una sola vez. Quedó para siempre sentada la promesa. En Génesis 3:15, más adelante dice que pondrá enemistad, dice el Señor. Podemos leer para que me acompañen. Este es un pasaje bello que se usa mucho para evangelizar. Y tiene que ver justamente con el control de los tiempos. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está profetizada, ¿qué cosa? La venida de Jesucristo y la derrota de Satanás. Así como también en este aspecto, vemos que ya una parte ya se cumplió de esta profecía. El Señor Jesucristo ya vino, ¿no, verdad? Derrotó al postrer enemigo, que es la muerte, pero ahora va a venir por segunda vez. Amén. Entonces, en el segundo bloque que estamos viendo es que Dios nos concede tiempo para arrepentirnos. En el Salmo 89:1, que es uno de mis salmos favoritos, dice, las misericordias del Señor cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Imagínese, hermano, su vida propia. Póngase en el lugar del salmista.
cómo este hombre, bordeando los 70 años quizás, escribió este salmo y dijo que sus misericordias las cantará perpetuamente. Cuando usted se entera de que aquí en nuestro país no hay cadena perpetua, pero que en otros países sí las hay, dice, ese hombre o esa mujer ha sido condenado a cadena perpetua. Es decir, hasta que se muera, él estará encerrado en una prisión. Nunca va a salir de ahí. Solo saldrá muerto. No hay más. Ya no hay apelación, no hay juez que pueda cambiar la decisión, ni abogado que tampoco pueda intervenir. Cadena perpetua decretada por los crímenes que ha cometido. Ese escenario es horrible. Una cadena perpetua, un castigo a cumplirse, que esa persona tendrá que pagarlo por sus crímenes. Pero acá este escenario es totalmente opuesto, es un escenario de maravillas, que él dice que las misericordias del Señor, él las va a cantar y las está cantando perpetuamente, de generación en generación. Es decir, desde que cuando él era un niño con sus papás, cuando él ya se casó con su esposa y sus hijos, cuando él ya fue abuelo, con sus papás quizás o no, con su esposa, con sus hijos y ahora con sus nietos. Es decir, es algo tan maravilloso que lo logró obtener. ¿Por qué? Por la gracia del Señor, porque Dios es paciente para con todos. ¿Para qué? Para que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Es algo bello. Pero muchos hombres, dejando el plano físico de la cadena perpetua, están encadenados de manera perpetua al pecado. Mientras no tengan a Cristo en su vida, ellos estarán en cadena perpetua. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado la mente de estas personas y los tiene tomados por completo para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero cuando resplandece la luz del Evangelio de una persona, cambia por completo, no por ella misma, sino por la gracia del Señor. No somos salvos por obras, sino por gracia. Otro versículo hermoso que está ligado al Salmo 89:1 tiene que ver como Dios nos concede tiempo para arrepentirnos. Dice Salmo 32 del 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Eso es lo bello, de gozar de las misericordias del Señor. Y eso es lo que acá dice justamente el apóstol San Pedro, cuando dice claramente en su palabra, en el versículo número 17, amados hermanos, sabiéndolo antemano, que debemos andar con firmeza. Si ya hemos recibido tremenda bendición de ser salvos, de que el Señor no nos imputa pecado, que ha sido todas nuestras transgresiones perdonadas, entonces hagamos como hizo David. Cantemos la misericordia del Señor perpetuamente, aunque haya pruebas. Y es verdad, la fe no significa que no voy a tener pruebas. La fe me ayuda a pasar las pruebas, porque los sufrimientos tenemos que pasarlos, quizás unos más que otros, pero el Señor sabe a cada uno cómo nos pone la carga. Y una de las cosas que tiene que ver con los tiempos finales son justamente las persecuciones en la iglesia, los padecimientos de la gente cristiana. Nosotros aquí estamos light relativamente, pero el hecho de que quizás usted predique el Evangelio contra los pecados sexuales o contra la corrupción, quizás pueda acarrearle en algún momento algún problema a usted. Quizás no de orden jurídico, pero quizás con represalias, con insultos, con menosprecios, o con quizás hasta un puñete o un golpe, porque usted está predicando la sana doctrina. Pero no importa, tenemos que hacerla. Jesucristo claramente dijo que somos bienaventurados cuando padezcamos por causa de la justicia. Amén. En este mismo segundo bloque que dice, que estamos viendo que Dios nos concede tiempo para arrepentirnos, así como hemos visto que el Señor Todopoderoso, cuando fue el primer pecado con Adán y Eva, los vistió, los cubrió, los perdonó. Y vemos acá como el salmista David es un hombre restaurado, regenerado por la gracia del Señor. Vamos también a ver el otro lado de la moneda, porque la misericordia del Señor es verdad que es más grande que los cielos, pero tiene un tope. El Señor castiga, el Señor disciplina y el Señor juzga, porque dice claramente la Biblia
que no podemos ignorar que todo lo que sembra el hombre va a cosechar y que Dios no puede ser burlado. Entonces, tengamos en cuenta que el Señor nos concede tiempo para arrepentirnos, pero ese tiempo va a terminar. Y eso sí podemos verlo claramente en Romanos capítulo 1, por favor, del versículo 29 al 32. Vamos a ver lo que ocurre cuando Dios, a pesar del tiempo que nos da, el hombre lo rechaza. Romanos 1, 29 al 32, la otra cara de la moneda. Dice la Biblia, estando atestados, ¿sí?, repletos de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, inventores de males, injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. La paga del pecado es la muerte. Y estas personas serán juzgadas por sus obras, por haber rechazado la gracia del Señor, porque no tuvieron un arrepentimiento. Para cerrar este segundo bloque, en muchas iglesias, por no decir, yo creo que puedo decir en todas las iglesias hay, como dijo el Señor Jesucristo, hay el trigo y la cizaña. Así que, mis amados hermanos, no pienso hablar como español, pero no os asustéis, como está en la Reina Valera, cuando veamos lastimosamente estas cosas en la iglesia. Va a haber también cizaña. Esperemos que aquí en la iglesia haya poca, y si es posible no haya. Pero es una de las grandes probabilidades que en la iglesia va a haber cizaña. Y el Señor, cuando venga al final, Él va a enviar a sus santos ángeles, ¿a qué? A separar lo bueno de lo malo. Eso será en el arrebatamiento. O las personas, como está en Tesalonicenses, los que estén muertos en Cristo, van a resucitar primero. Pero eso será otro tema, Dios mediante, en otra ocasión. El tercer punto, mis amados hermanos, es la proximidad del cumplimiento profético de que vienen cielos nuevos y tierras nuevas. Es la proximidad, lo que se viene, ¿no, verdad? Actualmente, quizás podemos decir que no pasa nada, que sí es verdad que las cosas empeoran, pero el momento de que usted piense aquello, usted no puede aceptar ese pensamiento, porque ese pensamiento no es el Señor. El Señor nunca miente, el Señor nunca falla, y el Señor va a venir. ¿Cuándo va a venir? Para algunos va a venir como ladrón en la noche. Según de Pedro dice claramente, dice aquí, el versículo 10, según de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero eso va a ser ¿para quiénes? Para los que no están preparados. San Pablo habla de que va a haber una trompeta que va a sonar. Y ese sonido solamente lo van a oír ¿quién? Sus santos, sus escogidos, los lavados con la sangre de Jesucristo. Entonces, dentro del tercer tema que estamos hablando, que tiene que ver con la proximidad del cumplimiento profético de que va a haber cielos nuevos y tierras nuevas, dice Isaías 65, del 17 al 18. Porque he aquí que yo, el Señor, crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, dice el Señor, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. ¿Sí? Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 26 al 29. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente en la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchas personas se escudan en que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios bendice. Y está bien, Dios es amor, Dios bendice, pero también Dios es justo. Es justo. Y Él también castiga. Él disciplina a sus hijos. Y a los que no se arrepientan, al final de los tiempos, ¿qué va a pasar? Los va a dividir en dos. A los de la derecha les dirá, según está en los evangelios, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda, el Señor los mandará a castigar al fuego eterno. La Biblia es muy clara, aunque suene dura, como dijo Pedro, la palabra dura es tu palabra, Señor. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, esto es de mucho gozo. Y como muchos más hermanos podemos decir ahí a voz, aleluya, esto hará el Señor con nosotros, mis amados hermanos. Mire todo lo que nos espera. Vivimos en un mundo caído, con un corazón que se inclina lastimosamente al mal, antes y después de venir a la iglesia. Pero a pesar de todo eso, el Señor nos ama. Penas, sufrimientos, pesares, tribulaciones, caídas y resbalones vamos a tener, y ya hemos tenido. Y nos esperan otros más por ahí. Pero el Señor nos da su mano. Tenemos que poner, como dijo el apóstol, la mirada en los ojos en el Señor Jesús. No ponga su mirada, por favor, nunca en su esposo o en su esposa. Gracias, hermano. Ni en sus hermanos en la fe, ni en ninguna autoridad. Imite de pronto lo que usted vea que sí está bien de acuerdo con la palabra del Señor. Eso sí hágalo. Porque si usted pone la mirada en el hombre, lastimosamente usted va a caer. Usted va a ser defraudado. Dice la palabra del Señor en Jeremías 17. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Amén. No le estoy diciendo que no confíe en las personas, que hay que confiar, obviamente, según lo que la palabra del Señor nos indica, bajo sus parámetros. Pero si usted ve que un hermano en la fe estaba bien y cae, no por eso usted tampoco se va a derretir y decir, ya no voy a buscar del Señor. O si usted ve un problema en la iglesia, no significa que usted ya no voy más a la iglesia, voy a dejarme congregar. No, hermano. Eso es entre el Señor y esa persona que le falló al Señor. Usted no tiene nada que ver ahí. Él, si no es salvo, no va a tener frutos de arrepentimiento. Y si es salvo, el Señor lo va a llamar a cuentas. Déjelo ahí tranquilo, ore por esa vida. Usted siga su carril. Usted va a dar cuentas al Señor por sí mismo, no por el otro. ¿Qué nos enseña en el libro de Ezequiel el Señor? Que el Padre no va a llevar el pecado del Hijo, ni el Hijo va a llevar el pecado del Padre. El alma que pecare, esa morirá. Usted puede revisar eso en Ezequiel capítulo 18. El cuarto punto. El mandato divino de pureza de la iglesia del Señor Jesucristo. Salmo 24, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. El Señor nos pide, en este pasaje que estamos viendo en los últimos tiempos, dice en el verso 14, según de Pedro 3:14,
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Dios, sin mancha, irreprensibles y en paz. Ahí está el mandato. Este pasaje, aunque es corto, de 2 de Pedro capítulo 3, de versículo 8 al 18, que son 11 versículos, yo le invito a cuando usted llegue a su casa que lo vuelva a leer, ¿sí? Porque hay muchas cosas. Está lo que se viene y cómo el Señor quiere que estemos antes de su venida. ¿Qué pasó con la parábola de las 10 vírgenes? 5 preparadas y 5 no estaban. Y las 5 estaban, ojo, estaban ataviadas, estaban vestidas, estaban listas. Pero ¿qué pasó con el aceite? No fueron prudentes. Pensaron de que con lo que tenían les iba a alcanzar y hasta sobrar. Las otras sí se proveyeron de bastante aceite, porque no saben en qué momento venía el Señor. Hablamos de tiempo, o una vez más el tiempo. Y sabemos lo que el Señor nos enseñó. Se agotaba el aceite de las imprudentes, y ellas muy cómodas, danos aceite, le dicen a las que tenían. Qué fácil, ¿no? A veces hay personas que quieren que los hermanos les den haciendo las cosas, en el sentido espiritual. Está bien, la Biblia dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y está bien. Pero usted también tiene que orar usted por su mamá, por su papá, por su esposo, por sus hijas. Así como la iglesia lo hace, que es tarea de la iglesia. Pero usted también debe hacerlo, pues, mi amado hermano. Porque si usted no lo hace, usted es el primero. Usted va a responder ante el Señor por su papá, por su mamá, por sus hijos, por sus nietos. Usted es el primero. Haga su trabajo. La iglesia lo va a hacer y lo va a hacer con mucho amor. Y lo seguirá haciendo hasta que el Señor se la lleve. Pero la tarea también es mía y es individual de cada uno de nosotros. Gálatas 6, 14 al 15 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mire, Pablo fue radical. Y eso nos gusta a todos de Pablo. Yo he muerto a ustedes y ustedes han muerto para mí. Se refiere al sistema mundano, ¿sí? No a las personas. Pues claramente la Sagrada Escritura dice que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Ah, no, porque ese es drogadicto, ese es una prostituta, ese es marihuanero, ese hombre es corrupto. Sí, quizás tú no tuviste esos pecados, pero Dios no te está diciendo que te enlaces con ellos en yugo desigual en sus actividades. Porque la gente toma pésima la interpretación de 2 Corintios capítulo 6 en la parte final. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso no es el mensaje. Estamos hablando de no unirnos con las actividades ilícitas de ellos. Pero hay que predicarle a ellos. Hay que predicarle. Hay que acercarse. Usted tiene la oportunidad, antes de ir allá, ore por esa persona. Que el Señor le dé sabiduría al momento de hablar, comparte el Evangelio. ¿Sí? Y el Señor a su obra. Usted predica, la semilla queda allí. Y orando en el Señor que la semilla no caiga en tierra, que se la lleve el ave, el diablo se la quite. Para que la semilla caiga en un corazón agradable al Señor y pueda dar fruto. Amén. Y Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me has crucificado a mí, yo al mundo. Está en Gálatas 6, 14 al 15. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? San Mateo, capítulo 5, verso 8, el sermón de las bienaventuranzas. Un capítulo llamado capítulo de oro por los hermanos que predican la palabra, los evangelistas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mire usted, con estos ojos que hemos visto cosas que hasta hemos visto de mala gana a muchas personas, sin embargo, ¿qué hace el Señor? Nos limpia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay justificación, no hay remisión de pecados. Solamente somos limpios por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:9. Siempre téngalo presente. ¿Sí? Pedro también dice, para que por favor revisen ahí en la palabra del Señor, 1 de Pedro, capítulo número 1, versículo 2. Esto Dios habla a la iglesia, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Nosotros hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Por eso es que tenemos acceso ante el Padre. Por eso es que somos bienaventurados. No porque yo lo haya querido, no porque yo lo haya obtenido, sino porque el Señor nos ha limpiado. Y cuando venga el Señor, entonces por su gracia y por su sangre, y nada más que por Él, entonces podremos ver a Dios. Amén. Así que animémonos, hermanos. Y el punto quinto con el que vamos a cerrar el mensaje es mandato divino de perseverancia. La perseverancia de los santos. Mateo 24:13 dice, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero ojo, esa perseverancia, ese motor generador, como yo le llamo, no proviene de nosotros mismos, es el Espíritu Santo. Como está en Filipenses 1:6 dice, sabiendo esto, mis amados hermanos, estando persuadido de que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a leer, por favor, Santiago, capítulo 5, verso 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Usted quizás alguna vez sembró una plantita, o quizás aunque no la haya sembrado, la tuvo en su casa, su abuelita, y la vio pequeñita, y después la vio más grande. Bueno, todos hemos observado de alguna forma u otra el crecimiento de una planta. Y es algo maravilloso y uno se goza, sobre todo cuando usted mismo la planta, o sea, de que usted le pone, le hace el huequito, la inserta de ahí, le pone el abono, le va echando agua, y o sea, ese es un gusto que personal, una satisfacción personal que uno tiene. Y yo también la he vivido, es bonita y me gusta hacerlo. Entonces, la palabra del Señor aquí nos habla de que como el labrador, que es un caso más grande, porque estamos hablando aquí de labrar una tierra, no una planta como la que yo puedo tener, sino una tierra, una parcela, en la cual hay que todos los días trabajar. Usted primero en la tierra tiene que prepararla. No es que coge y tira la semilla, hay que preparar la tierra. Luego tiene que sembrar la semilla. Luego tiene que cuidarla, porque tiene que echarle abono, agua, protegerla de los insectos, de la maleza, ¿no es verdad? La cizaña, protegerla de las infecciones que están en el ambiente que dañan las plantas. O sea, es un proceso tan grande. Luego ya va creciendo, luego tiene que cuidarla, que nadie se le robe el fruto si es una planta de mango, etcétera, o papaya, lo que sea. Es un trabajo, hasta que finalmente ya está el fruto. Esa es una labor grande que tiene en este caso la gente que trabaja con las plantas, ¿no es verdad? Con los árboles, como un labrador. Y él tiene que tener paciencia. Él sabe que se va a demorar, pero sabe que al final va a tener el fruto. Esa analogía o esa semejanza hace Dios usando el apóstol Santiago, y que tenemos que tener paciencia. Paciencia. Y la paciencia obviamente es una virtud. Es una virtud que el Señor nos da a nosotros. Y eso está en segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 6, que debemos añadir a nuestra fe dominio propio, y al dominio propio paciencia. Ese es algo que el Señor pone en nosotros. O sea, el cristiano tiene que seguir avanzando, tiene que perseverar. Si usted quiere ver su avance personal, yo le invito, por favor, a que podamos leer, y no solo leer, sino aplicar y ver cómo está nuestro crecimiento. Si usted quiere ver cómo está su crecimiento espiritual, vea 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Del 5 al 9 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto, añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué fue lo primero que el Señor nos dio? La fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Ahora viene la virtud. 2. A la virtud agregarle conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio? Mejor no digamos nada.
Dominio propio. Y ahí viene la paciencia. Después de la paciencia viene la piedad. Quizás aquí hay gente piadosa, gloria a Dios, así sea. A la piedad el afecto fraternal. Y el afecto fraternal amor. Es decir, hay una secuencia de cosas, ¿verdad? Características de qué? Del cristiano que está madurando. Entonces, eso es bueno que nosotros mismos lo revisemos. ¿Cómo estoy? Me falta piedad, me falta dominio propio, me falta conocimiento. ¿Qué me falta, Señor? Y eso hay que irlo puliendo, trabajando todos los días. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 9 es fuerte, viene el latigazo de parte de Dios. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces la quinta parte que estamos viendo es justamente el mandato de la purificación que el Señor nos hace aquí, en 2 Pedro 3, versículo 14. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y el versículo 18 dice claramente: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los dos versículos finales, voy a darle lectura. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Eso está en Hebreos 10:25. Es decir, que no puede ser posible de que sabiendo que el Señor viene, que todo va a ser destruido por completo, que va a venir un tremendo juicio para los que no son salvos, y usted y yo, que por su misericordia somos salvos, ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? No hay sentido. Si una persona es salva, obviamente dice la Biblia en Apocalipsis, es que es santo, santifíquese más. Es un mandato. Tenemos que santificarnos más. Tenemos que congregarnos, no como religiosidad. Porque hay muchas personas que sí cumplen con sus ejercicios y hábitos y deberes religiosos. Y está bien. Pero no hay cambio en el corazón. El corazón sigue igual. No cambia, no hay crecimiento. Sigue igualito, es un bebé chiquito. Y Dios quiere que crezcamos, que sigamos creciendo. Y para finalizar, mis amados hermanos, el último versículo dice, Apocalipsis, capítulo número 12, versículo 10 al 11. Dice la palabra del Señor: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Esto va a ocurrir. Y en algunos sectores donde la iglesia es perseguida, está ocurriendo. En África y en Asia, iglesias son perseguidas. Jóvenes, adultos y ancianos son perseguidos y mueren, son asesinados. Aquí dice claramente, menospreciaron sus vidas. No les importa. Como dijo Pablo, yo estoy crucificado para el mundo. No me importa el mundo. Y el mundo está crucificado para mí. Yo vivo, sea que viva o sea que muera, somos del Señor. Y para mí, dijo Pablo, en algún momento ese pasaje, mis amados hermanos, hay algunos pasajes de la Biblia que usted mismo los va a recitar, aunque no se sepa dónde queda en la Biblia exactamente. Pero usted va a decir un momento que para mí el morir es ganancia. Porque vivir es Cristo. Y muchas personas cuando ya están en sus días finales lo dicen: para mí el morir es ganancia. Porque este cuerpo se va desgastando. Pero el hombre interior va creciendo, se va revitalizando, porque Dios un día nos va a transformar. Vamos a orar, mis amados hermanos. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Permítenos, Padre, Señor, ser hallados por ti, Señor.
santos, fieles, firmes, Señor, esforzados en tus caminos. Danos valentía, Señor, para seguir las pisadas de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, para no contaminarnos ni con el mundo ni con la carne, Señor, ni con ninguna actividad del enemigo. Permítenos, Padre, Señor, cumplir tu propósito, Señor. Salva a aquellas personas que no son salvas aquí, Señor. Háblales con tu Espíritu Santo a sus corazones. Permítenos, Padre, estar en tus caminos, Señor, de una manera fuerte, Señor. Asegurados por ti, Señor. Señor, te rogamos, Padre, que salves a nuestros parientes inconversos. Úsanos para tu gloria, Señor. Y ayúdanos, Padre, con tu poder, para ser, Señor, vencedores, como está en el libro de Romanos. A ser más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, en tus manos divinas te entregamos aquí la iglesia, Señor, de Prosperina y todo el pueblo de Ecuador. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, damos gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Estamos despedidos.